Ahora sí vamos a orar por nuestro hermano Fabián. Fabián está a cargo de la iglesia allí en Etruria y de 4 pueblos más, de Lidiazaba, de La Laguna, de Patanas y Chazón. Y también está a cargo del presbiterio de la zona allá, con los hermanos Héctor Varela y Omar Violán. Uno está en Santo Femia y el otro está en Pascal. Así que bienvenido Fabián, Dios te bendiga, Dios te use en esta tarde para hablarnos como iglesia y para gozar de lo que el Señor ha puesto también en tu corazón. Oramos al Señor por nuestro hermano. ¿Amén? Padre bendito, queremos darte gracias una vez más, Señor, por la vida de tu siervo. Te pedimos, Señor, que tú nos hables a través de él y que tu palabra, que viva y eficaz, pueda atravesarnos y pueda traer gozo, Señor, en nuestro corazón, o que pueda traer también, Señor, un despertar. Pueda haber, Señor, una palabra de ánimo, también, Señor, una palabra de exhortación para cada uno de nosotros, una palabra de corrección, quizás, Señor, o de edificación para nuestras vidas, pero que en esta tarde, Señor, todo lo que tú has puesto en el corazón de tu siervo, Él lo pueda dar con libertad, con la libertad que solamente tu Espíritu Santo le puede dar. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Bienvenido, Fabián. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Que Dios le bendiga, iglesia del Señor, en esta tarde o noche, no sé. Gloria a Dios. Bienvenido a la casa del Señor y gracias por la invitación, hermano, y por compartir este tiempo también con ustedes y también ver la obra y las cosas que la iglesia está haciendo en Pérez, en Rosario. Y bueno, en todos lugares estamos trabajando para el Señor. Amén. Gloria a Dios. Dios nos ha llamado porque tiene un propósito por el cual nos convoca y hay una tarea muy importante de parte del Señor para hacer. Amén. Y en todas partes, hermanos, sobre la tierra estamos haciendo la obra del Señor de diferentes maneras. Son diferentes personas, iglesias grandes, iglesias chicas, lugares donde hay 2 o 3, pero el propósito y el fin es el mismo. Una iglesia grande, el mandato del Señor es que vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. Una iglesia chica donde hay 2 o 3 es la misma. La responsabilidad y la tarea es la misma. Para una iglesia grande y para una iglesia chica. Y para una sola persona que el Señor llame, es la misma responsabilidad también. De cumplir con ese mandato, con esa ordenanza del Señor. Porque el Señor, con ese propósito, vino a la tierra a morir por toda la humanidad. Y no hay otro propósito por el cual Dios llame a las personas, porque el fin y el propósito de Dios es salvar las almas. Es el propósito de Dios. Y tenemos que organizarnos para eso como iglesia. También tenemos que entender eso como iglesia. Como hijos de Dios, como personas que el Señor ha llamado y ha sacado de este mundo para un propósito. Para eso nos apartó el Señor. Y vamos a orientar esta palabra en esa dirección. Amén. Vamos a compartir un texto bíblico o una historia bíblica en San Lucas capítulo 5, versículo 17. Es una palabra para los cristianos, para las iglesias, para los predicadores, una palabra muy conocida, muy usada, muy predicada. Y nosotros tenemos que sacarle el provecho para nuestra vida personal y para el propósito de Dios también. Hay hombres que entendieron este propósito del Señor y lo pudieron hacer. Vamos a ver esta historia del nombre del Señor
muy interesante, muy maravillosa y que pueda hablar a nuestra vida. Capítulo 5 de San Lucas, versículo 17 dice: aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle dentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo, a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le dejaron caer en el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al hombre: tus pecados te son perdonados. Amén. Señor, te damos gracias por esta palabra bendita y maravillosa, Señor, que ha quedado escrita para la enseñanza, Señor, de todos los que hemos venido por detrás, Señor. Si bien esta historia y estas cosas sucedieron, Señor, hace más de 2000 años, Señor, hoy, Señor, es para nuestra enseñanza. Porque después, Señor, de todo ese tiempo, esta instrucción también es para nosotros hoy, Señor. En el nombre de Jesús. También, Señor, tenemos que organizarnos. También tenemos que traer las personas a tus pies, Señor. También, Señor, se estableció la iglesia para cumplir esa función y ese propósito, oh Dios mío, que tú tienes con el llamado de cada uno, Señor, de ir y de predicar el Evangelio a toda criatura, Señor. Oh Dios mío, en el nombre de Jesús, enseñándoles que guarden todas las cosas escritas. Y aquí que tú estarás con nosotros hasta el fin del mundo. Y aún no ha sucedido ese tiempo, Señor. Por lo tanto, este mandato está vigente, Señor, hasta hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Me interesó mucho y aprendí mucho de este pasaje de la Biblia. Un pasaje muy interesante. Yo lo corto ahí porque no me interesa hablar de los fariseos y los doctores de la ley, porque acá no hay ningún fariseo, no hay ningún doctor de la ley, no hay ningún escriba, creo yo. Y hay uno que levante la mano. Nadie. Pero sí lo interesante, hermano, es la tarea y la obra que los hombres hacen por medio de la voluntad de Dios, a veces sin saberlo, como que aconteció aquí en este relato, en esta historia, que nosotros vemos y que encontramos en la palabra del Señor. Aquellos hombres quizás sin saberlo estaban cumpliendo con la función y el propósito de Dios, de llevar a la gente a Jesús. Bueno, no es su propósito. Yo lo felicito, hermano, porque la iglesia tiene que tener un lugar para reunión, es necesario. Tiene que haber un local y tenemos que edificar a veces y ampliar los locales. Porque ¿cuál es el fin de ampliar un local? Porque nos queda chico. Porque vamos haciendo la misión del Señor. Porque se construyen templos nuevos. Porque está la necesidad de congregarse y el sueño de que las almas van a venir a los pies del Señor. Y eso es lo que nos motiva a todos, el hecho de cumplir el propósito de Dios. Y suceden muchas cosas, hermano, cuando las personas cumplen el propósito de Dios. Y ahí está la clave de lo que dijo el Señor. Si hacemos eso y ustedes van, dice: yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. El Evangelio se tiene que predicar hasta el fin. Pero el Señor también va a estar con nosotros hasta el fin. No es una obra que el hombre, el matrimonio, la familia la hace solo. No, no. El Señor
está trabajando en la iglesia y está trabajando con las personas para ganar algo. Los que trabajan para Dios obedecen, se unen y se esfuerzan en las metas para llevar a la gente a Jesús. Ese es el propósito que muchas veces nos tenemos que organizar nosotros para la tarea, para llevar a la gente al Señor. Y a veces la iglesia es un equipo, o dentro de la iglesia se forman estos equipos de trabajo con metas para trabajar para el Señor, equipos con metas de trabajo para el reino de Dios. Todo lo organizamos para el reino de Dios. Vení, júntate acá con el nombre. Sí. Hoy nos convocamos a celebrar el aniversario, a gozarnos con las personas nuevas, con las personas que están de visita y con todos los que nos visitan. Y yo soy integrante más también que lo visito. Quizá para molestarlo hoy. Pero Dios tiene un propósito y tiene un fin para todas estas cosas. Y nosotros tenemos que entender que Dios nos ha llamado a su reino para seguir trabajando para el reino de Dios. Muchas veces pienso en algunas cosas que el Señor planteó, enseñó y dejó. Estamos cerca de la venida del Señor. Por lo tanto, yo no sé si esta iglesia o nosotros somos los trabajadores de la última hora que el Señor convocó para trabajar. Yo sé que hace 2000 años hubo otros que entraron en la primera hora y que le costó la vida a más de uno. Y nosotros tal vez somos los trabajadores que vinieron después de 12, o tal vez a media tarde, o tal vez somos los obreros de la última hora, no lo sabemos. Por lo tanto, tenemos que poner atención a eso, porque no sé si soy el obrero de la última hora. Una de las cosas importantes que dijo el Señor, procuren que cuando yo venga, lo vaya haciendo lo que les he mandado. Y por eso tenemos que prestar atención a esas cosas. A veces no importa si la iglesia somos grandes, somos pequeñas, lo importante es estar organizados y unidos con un propósito, con una meta de trabajar para el Señor y cumplir los propósitos con los cuales Dios nos ha llamado. Y aquí vemos una historia, hermano, que nos va a enseñar un montón. Acá había un hombre con una necesidad de llegar a Jesús. Como muchos vecinos y como muchos lugares que tienen necesidad de llegar a Jesús y no saben cómo. Y para eso se organiza la iglesia con grupos de 2. Acá había un grupo de 4. 4 hombres. 4 hombres que también representan a 4 familias. Suponemos. Pero personas de fe que se unen con un propósito. El propósito de estas personas era de llevar, la meta de ellos era de llevar esa persona a los pies del Señor. Y se unieron, y tal vez cuando decidieron, o cuando pensaron, o cuando el paralítico dijo, lléveme, o tal vez uno de los 4 dijo, tenemos que llevarlo porque esta va a ser la salida para este que está postrado. Y tal vez era uno solo, o tal vez eran 2, pero necesitaban más y salieron a buscar otras personas. Por eso es que las personas se organizaron para llevar las personas a esta Jesús. No era fácil llevarlo, uno solo no lo podía llevar. 2 quizás la distancia era larga, no lo podían hacer, necesitaban 4 para tomar de las 4 puntas y poder caminar. Y fíjense cómo Dios trabaja en un equipo de trabajo, no importa cuánto sea, lo importante es estar de acuerdo. Y en ese acuerdo Dios bendice y Dios trabaja.
Y Dios hace cosas tremendas que nosotros a veces no nos damos cuenta. Estos se unieron con un propósito y pensaron en llevarlo al Señor a esta persona. ¿Tuvieron obstáculos? ¿Tuvieron dificultades? Claro que sí. Siempre, hermano, que queremos hacer algo vamos a tener obstáculos. Vamos a tener dificultades que atravesar. Siempre eso va a existir. Muchas personas pensamos que venimos al Señor y se terminan los problemas, los obstáculos se hacen al lado, ahora vengo yo y se abren las puertas. Como ahora usted va a los súper esos grandes, llega ahí y se abren las puertas. A veces no es así. A veces hay que hacer un esfuerzo más y abrir las puertas. Pero son cosas que nosotros tenemos que vencer. La fe te lleva a vencer los obstáculos. Te lleva a atravesar las dificultades. Te lleva a alcanzar las metas. Tal vez alguien se nos quede en el camino mientras vamos haciendo la tarea del Señor. Pero tenemos que seguir adelante. Tenemos que seguir adelante. Dios quiere que sigamos adelante. Y vamos a ver, estas personas se les sumaron muchos obstáculos. Y uno de los obstáculos que fue primero organizarse, conseguir las personas. ¿De dónde consiguieron personas? ¿De dónde salieron las personas? Bueno, las personas tienen que salir de entre nosotros. Aquí necesitaban 4 personas y estaban dispuestos y estaban de acuerdo en hacer algo por este hombre que estaba postrado. Claro que queremos hacer algo, vamos a tener obstáculos, vamos a tener dificultades que atravesar. Siempre eso va a existir. Muchas personas pensamos que venimos al Señor y se terminan los problemas, los obstáculos se hacen al lado, ahora vengo yo y se abren las puertas. Como ahora usted va a los súper esos grandes, llega ahí y se abren las puertas. A veces no es así. A veces hay que hacer un esfuerzo más y abrir las puertas. Pero son cosas que nosotros tenemos que vencer. La fe te lleva a vencer los obstáculos. Te lleva a atravesar las dificultades. Te lleva a alcanzar las metas. Tal vez alguien se nos quede en el camino mientras vamos haciendo la tarea del Señor. Pero tenemos que seguir adelante. Tenemos que seguir adelante. Dios quiere que sigamos adelante. Y vamos a ver, estas personas se les sumaron muchos obstáculos. Y uno de los obstáculos que fue primero organizarse, conseguir las personas. ¿De dónde consiguieron personas? ¿De dónde salieron las personas? Bueno, las personas tienen que salir de entre nosotros. Aquí necesitaban 4 personas y estaban dispuestos y estaban de acuerdo en hacer algo por este hombre que estaba postrado. Hay mucha gente, hermano, que está postrada, aunque anden caminando. Están estancados en una camilla, en un lecho, en una habitación o en una casa. Tal vez físicamente o tal vez espiritualmente, muchas personas se han detenido en la vida. Muchas familias están detenidas en la vida. Muchas personas han quedado postradas por la lucha, por la adversidad, y no tiene quien los lleve, no tiene quien les hable del Señor. Y para eso nosotros nos organizamos como iglesia, para eso nosotros trabajamos, porque son ellos los que necesitan. Nosotros ya somos salvos, gracias a Dios. Y ahora nos organizamos para los perdidos, porque necesitan ser salvos como nosotros. Alguien se ocupó de nosotros. Todos aquí conocemos al Señor. Pero ¿cómo vinimos al Señor? Alguien se ocupó de nosotros. Alguien nos trajo, alguien nos habló. Por algún motivo
tuvimos un encuentro con Dios, una conversación. Por alguna razón hemos venido a la casa del Señor. Siempre alguien nos tiene que haber hablado. Escuchamos un mensaje en la radio, en la televisión. Alguien nos visitó y quedamos de ir. Alguien le decía, bueno, te voy a pasar a buscar y te llevo. Y hacer un seguimiento a la persona y tener la constancia como tuvieron estos hombres. Estos hombres se cargaron a aquella persona confiando y creyendo que iban a traer una solución a este hombre. Iban a cumplir sus metas. Esa era la meta. Ese era el obstáculo. ¿Vio cómo se caen los obstáculos? El Señor está obrando. Y estas personas se organizaron para llevar al paralítico. Y uno de los grandes obstáculos fue la gente. Llegaron al lugar, pero no pudieron entrar por causa de la gente. A veces nuestro impedimento es ese. El qué dirán de la gente, las multitudes. Muchas veces nosotros tenemos miedo a esta situación. Cuando nos encontramos con la gente, mayormente cuando hay mucha gente. Los hijos de Dios a veces nos paralizamos delante de la gente. Y a mí hay muchas cosas que me han ayudado a atravesar estos miedos, esta situación con la gente, de qué dirán, qué voy a hacer yo en medio de toda esta gente, y cómo voy a atravesar, o cómo les voy a hablar, o qué les voy a decir. Uno de los propósitos de Dios, hermano, es ponerte entre la gente y mostrarte delante de la gente. ¿Qué dice la palabra de Dios? Una luz no se enciende para ponerla acá abajo, que nadie la vea, sino que Dios ha encendido una luz en tu vida para ponerla en alto. ¿Y qué más dice? Que alumbre a todos y que todos vean. Para eso estamos. Pero cuando llegue ese momento, que Dios quiere hacer brillar la luz esa y que todos lo vean y que alumbre a todos, quiero meterme abajo del mueble. Pero el propósito de Dios es sacarme de abajo del mueble, ponerme en un lugar, iluminar a los demás. Todos esos pequeños detalles que yo le hablo y le cuento así, yo me supongo que usted conoce esas historias y entiende el lenguaje del mensaje de Dios. A veces son esos pequeños obstáculos que nosotros no llegamos a entender o no los tenemos claros, y Dios quiere hacer algo con nosotros, pero nosotros queremos permanecer escondidos, ocultos, guardados. Si hay otro, que pase otro. Pero Dios está pensando en nosotros y los llamó a nosotros. Bueno, si usted se da vuelta y no hay nadie atrás suyo. Y a veces zafamos de esas cosas. Pero siempre piensa en el propósito de Dios. En lo que Dios quiere hacer con usted. No en lo que usted quiere hacer con Dios. Porque muchas veces cambiamos esos conceptos por los conceptos de Dios. Y ese es un error. Nosotros tenemos que pensar lo que Dios quiere hacer con nosotros. No lo que nosotros queremos hacer con Dios. Porque nosotros le hemos encontrado la vuelta y parece que nosotros hemos adoptado un estilo de vida con Dios, pero no para Dios. No hemos entendido eso. Entonces hemos adoptado al revés las cosas.
Queremos tener una vida con Dios, pero no queremos tener una vida para Dios. No nos queremos comprometer con Dios. Pero el compromiso ya está formado, aunque no lo queramos ver. Por eso que a veces nosotros tenemos que buscar los mecanismos para que todos entendamos que Dios tiene un propósito conmigo. No es que yo soy el que tenga un propósito con Dios. Porque Él encendió la luz, no yo. Él la pone en alto para que todos vean. No soy yo. ¿Se da cuenta? También dice la Biblia refiriéndose a este tema: vosotros sois la sal de la tierra. Eso es lo que dice Él de nosotros. Y nosotros tenemos que pensar más en lo que Él dice de nosotros. Miren, Dios tiene más fe en nosotros que nosotros en Dios. ¿Sí? Porque Dios nos llama y nos entrega cosas sin preguntarnos, sino confiando que lo vamos a hacer. Por eso dice la Biblia que Dios es fiel. Aunque nosotros permanezcamos infieles, Él permanece fiel. Él te llama y te da cosas confiando que nosotros lo vamos a hacer. ¿Y qué hacemos nosotros? Muchas cosas no las hacemos. Pero Él sigue siendo fiel. Y sigue siendo paciente con nosotros. Dios tiene, hermano, una meta y un propósito con nosotros. Tenemos que organizarnos para llevar las personas al Señor. En esta tarea el Espíritu Santo trabaja. Llegaron estos hombres con el paralítico, no pudieron entrar por la puerta a causa de la multitud. Era imposible de penetrar la multitud y llegar al Señor. Pero cuando un equipo de trabajo está unido y tienen una meta en común, ahí está la obra del Espíritu Santo. ¿Y ahora cómo hacemos? Dijo uno, me supongo yo. Y otro dijo, tenemos que buscar una forma de meterlo por algún lado. Y el tercero dijo, ¿y si subimos arriba del techo? Y el otro dijo, yo consigo 2 sogas, bajémoslo por el techo. Y ahí aparece la obra del Espíritu Santo, cuando aparecen las dificultades. Muchas veces nosotros abandonamos, pero aparece la estrategia, aparece la sabiduría, aparecen las virtudes del Espíritu Santo, aparece la gracia del Espíritu Santo y aparecen todas esas cosas que a nosotros se nos es imposible ingeniar cómo atravesar eso. Ahí aparece el Espíritu Santo trabajando, iluminando a uno y a otro y dándole la estrategia y las virtudes. ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacer? A veces el planteo nuestro es ¿cómo lo vamos a hacer? Pero no lo podemos saber de antemano. Es ahí en el hecho. Ellos no sabían que iban a tener que pasarlo por el techo. Tampoco sabía que se iban a encontrar con una multitud y no iban a poder penetrar. Ahora nosotros queremos llevar al paralítico, pero queremos saber todo lo que va a pasar, si se va a levantar o no, si va a haber obstáculos o no. No. Usted cárguelo, vaya y después el Espíritu Santo le va a ir dándola a medida que va avanzando, a medida que va llegando y a medida que se va acercando al Señor. Las cosas van a ir cambiando porque el Espíritu Santo está trabajando para eso. Por eso dice el Señor, yo he aquí que yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Hermano, no estamos solo haciendo la obra. Es Dios caminando con nosotros. Es el Espíritu Santo manifestando los dones, trayendo la sabiduría, la inteligencia de cómo lo voy a hacer. ¡Qué ocurrencia, hermano! Me hice una casa, subir arriba del techo, levantar parte del techo y bajar una camilla por ahí.
¿Quién te da ese valor? ¿Quién te da la fuerza? En una casa ajena, en una casa donde está lleno de gente. ¿Quién te da la sabiduría para hacer eso? ¿Quién te da la inteligencia en ese momento para hacer eso? Ahí es cuando trabaja el Espíritu Santo, en un grupo unido que tienen una meta en común, que están organizados para hacer algo. Nosotros como iglesia, hermanos, nos organizamos para hacer la tarea del Señor. Es necesario organizarse. En esa tarea de hacer esta obra que ha encomendado el Señor a todos nosotros, nos ha involucrado en esta gran tarea de llevar las personas hasta Él. Tenemos que organizarnos y confiar en el Señor, que Él lo va a hacer. Por eso no nos detenemos hoy en los fariseos, porque la responsabilidad esta los fariseos no la pudieron cumplir. Para eso Dios nos llamó a nosotros. Acá no tiene nada que ver los fariseos, ni los doctores de la ley, ni los sacerdotes de la ley. Acá ahora somos nosotros los convocados. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Esa es la pregunta. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos organizamos y hacemos la tarea o nos quedamos en el banco del fariseo? En el lugar de aquellas personas que no pudieron hacer la obra del Señor, pero solamente estaban ahí para ver, para observar, para criticar. Como ellos no hicieron esa obra, entonces aparecieron 4 hombres que hicieron la obra que estos hombres no hacían. Por eso es importante de ver lo que el mensaje tiene para mí, no lo que tiene para los fariseos, sino lo que tiene para mí. El interés que tiene para mí el Señor y lo que Dios quiere hacer conmigo. Muchas veces he encontrado esta predicación que se ocupa todo el tiempo a hablar de los fariseos y los doctores de la ley y se pasa por alto el mensaje y el mandato y la organización y el llamado que Dios nos ha hecho para hacer esa obra. Nunca se habla de estos 4. Pero nosotros somos esos 4. Nosotros, la iglesia, somos esos 4. Somos esos que tenemos que cargar con aquel que está perdido. Tenemos que ocuparnos de aquel que está perdido. Esa es la responsabilidad que nos toca a nosotros como iglesia, como hijos de Dios, como llamado de Dios. El versículo 18 dice: sucedió que unos hombres que traían en un lecho un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle dentro y ponerle delante de él, pero no hallaron cómo hacerlo a causa de la multitud. Cuando avanzamos, hermano, no hallamos, parece que se cierra. Es como Moisés cuando vino hasta el mar. No sabía qué hacer. Y la multitud venía y le decía: ¿y para qué lo trajiste acá? Pero es ahí, hermano, nosotros tenemos que avanzar hasta que llegamos ahí. Y después la obra la hace el Señor. Pero nosotros queremos saber todo de antemano. No, nunca va a pasar eso. Tenemos que llegar a la orilla del mar para ver que el mar se abra. Tenemos que llegar ahí a la puerta y mezclarnos con la multitud para ver si vamos a poder atravesar la multitud. Para ver si Dios nos va a dar otra estrategia ahí en el momento va a ser. A veces no podemos avanzar, hermano, porque queremos tener todo y saber todo lo que vamos a hacer. Muchas personas, yo le hablo así,
de que hay que predicarle a la gente, de que hay que llevar el mensaje a la gente. Y ¿sabe lo que la gente me mira y me dice? ¿Pero y qué le voy a decir? Bueno, el Evangelio se predica por fe. No podés saber lo que le vas a decir. Tenés que pararte delante y abrir la boca. ¿Y el Señor qué hace? Exactamente. O sea que no podemos ir con la boca llena. El Señor la va a llenar cuando yo la abra. Y al revés. La fe tiene que actuar en nosotros para todas esas cosas, organizarse, a ver cómo lo hago. Y de ahí vinieron todas las estrategias de parte del Señor. Ahí vino la obra de Dios, entregándonos las herramientas en las manos para ese momento. Se activan las cosas de Dios. Ahora bien, si yo no quiero enfrentarme con eso porque no sé lo que va a suceder, entonces Dios nunca va a hacer una obra en mí, conmigo, para que yo la vea. Porque yo espero tener todo y asegurarme de todo, no hace cosas que vaya a pasar en ridículo o vergüenza. Entonces no arriesgo nada, me quedo. Y Dios nunca me va a poder usar, hermano. Hay que lanzarse a hacer las cosas y en la marcha Dios te va a ir dando las herramientas y te va a ir a activar esa fe, te va a activar el ingenio, te va a activar la sabiduría para hacer las cosas. Es andando, es caminando con el Señor, es yendo con el Señor que las cosas se abren. Es yendo con el Señor cuando aparecen las personas con sabiduría, con ingenio, con inteligencia, con discernimiento. ¿Por qué? Porque es ahí cuando lo necesitamos. No es antes. Y esa es la confianza que tenemos que hacer con esto del trabajo del Señor. Se activan todas aquellas cosas maravillosas que nosotros tenemos que experimentar como hijo de Dios, haciendo la obra y cumpliendo con el mandato del Señor. Se activa el amor al prójimo, hermano, cuando nosotros hacemos esa tarea. Se activa ese amor al prójimo, se activa la esperanza, hermano, por los perdidos, de que los vamos a encontrar y de que los vamos a llevar. Se activan todas esas cosas y todo eso te motiva para hacerlo. Y cuando nosotros lo hacemos suceden muchas cosas. Hermano, la esperanza de los perdidos descansa en una iglesia unida o en un grupo de trabajo unido que está haciendo el trabajo para eso, para llevar las personas al Señor. La única esperanza que le queda al mundo es que nosotros hagamos la obra de evangelización. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Que los que creyeren y sean bautizados serán sanos. Vayan. Y después el Señor también lo plantea de muchas maneras. Cuando el Señor los convidó y no quisieron venir, y estaba todo preparado, y los que tenían que venir no vinieron. ¿Y a quién mandó a buscar el Señor? A todos nosotros. Vayan por los caminos, vayan por las plazas, vayan por las aldeas y tráiganlos acá. ¿A quiénes? A los cojos, a los ciegos, a los mancos, a los mudos, a los sordos. Tráiganlos a todos. Todo para que se llene mi casa, porque ahí aún hay lugar. Ese de ir y buscar, en eso tenemos que pensar y en eso tenemos que poner nuestro esfuerzo, y a veces
invertir en eso para lograr eso. A veces nos va a costar, es una inversión para el reino de Dios. Pero esa es la función. Esa es la función. A veces pensamos en la prosperidad y en las comodidades y en las cosas que deberíamos o tendríamos o quisiéramos tener, pero tenemos que ocuparnos de estas cosas y después todo lo demás va a venir por añadidura. Amén. Va a venir por añadidura. Viene después. El Señor sabe de qué cosas tenemos necesidad. Claro que lo sabe. Fíjese, una de las cosas que yo rescato después que esta gente logró su propósito de llevarlo a los pies del Señor. ¿Qué es lo que dijo Jesús cuando vio eso? Dice que cuando de pronto cayó ese en una camilla y lo pusieron al frente ahí, lo colgaron por una soga, dice el versículo 20, al ver la fe, ¿de quién? Al ver la fe de ellos, no del paralítico, sino de ellos, los que lo bajaron, los que estuvieron trabajando, se movieron con fe, por eso pudieron lograrlo. Nosotros tal vez necesitamos fe para hacerlo, para animarnos. La fe, hermano, te hace creer de tal manera que lo vas a hacer y que Dios se va a glorificar en eso. Entonces, al ver la fe de ellos, se dirige al que estaba paralítico y le dice: hombre, tus pecados te son perdonados. La fe, hermano, te hace ver milagros y hace que las cosas sucedan por la mano de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros no hacemos una obra, un trabajo de fe, entonces el paralítico se va a quedar paralítico, el perdido se va a quedar perdido, el que necesita ser salvo no va a llegar a la salvación, porque nosotros hemos encontrado el lugar de la comodidad, el refugio de estar tranquilo y ser salvo y disfrutar de la salvación, pero no avancé en el mandato del Señor de ir y predicarle a toda criatura. No experimenté traer a un paralítico a los pies del Señor para que sea salvo. Entonces, cuando yo pienso en este cuadro y en esta escena de trabajo con fe para lograr los propósitos y cumplir con los mandatos del Señor, me planteo: no me alcanzó la fe para hacer esto, no me puedo organizar para hacer esto. ¿Cómo voy a ver los milagros de Dios? ¿Cómo voy a ver la sanidad de Dios? ¿Cómo se van a activar los dones si yo estoy estancado, no hago la obra de Dios? No puedo ver lo que Dios va a hacer todavía. ¿Por qué? Porque todavía no he salido a hacer la obra, porque no me he animado a hacerlo. No me animo a hacerlo, pero nosotros tenemos que confiar en el que lo va a hacer en nosotros, es Dios. No es un plan que nosotros tenemos con Dios, es un plan que Dios tiene con nosotros. A eso voy y a eso quiero llevarlo en esta noche. Es el plan que Dios tiene con nosotros. Muchos de nosotros estamos convencidos pensando que nosotros tenemos un gran plan con Dios. Y hemos encontrado la gran solución para nuestra vida. Encontramos a Dios. Pensamos eso. Pero sin embargo es Dios que nos encontró a nosotros. Muchas cosas tenemos que cambiar. Las tenemos al revés. Y muchos de hoy seguimos engañados con que nosotros tenemos un propósito con Dios. Hermano, es Dios que tiene un propósito con nosotros.
démosle lugar que Él lo pueda llevar adelante. Anímese a confiar en el Señor y que Él haga la obra en usted, pero préstese para que Él haga la obra. ¿Cómo nos vamos a prestar para hacer la obra del Señor? Es ir por fe. Me va a dar vergüenza, voy a tener miedo las primeras veces, pero una vez que experimente yo que el Señor me llena la boca, que me da las palabras, que me da la gracia, que me da la sabiduría, que las personas responden, que se quiebran, que se sanan y que aceptan al Señor en su vida y que vienen a la iglesia, entonces esa es la experiencia que yo tal vez no lo puedo vivir porque quiero saber antes el resultado. No, el resultado va a ser después. Es como la añadidura, viene después, no viene antes. La añadidura no es la cabeza, es la cola. Y en esta obra del Señor, la victoria viene después, no en el primer paso. Es el resultado del primer paso. Y a eso nosotros apuntamos, y a eso también apunta esta historia. Los hombres de fe que el Señor ahí les elogió por la fe de ellos, dice, le dijo a tus pecados te son perdonados. Y en el versículo 25 dice, y al instante levantándose, en presencia de ellos, tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa. ¿Cómo se fue? Glorificando a Dios. ¡Wow! Ahora vamos por el impedimento, por aquellos que eran el impedimento. Mire lo que pasó con esa gente que impedía el paso a la bendición gloriosa de Dios. Y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios, llenos de temor, y decían, hoy hemos visto maravillas. A veces nosotros nos detenemos con el obstáculo. Y parece que son un estorbo, pero no. Ellos tal vez te van a criticar porque dicen, bueno, va a pasar porque yo llegué primero. Pero ellos también tienen que ver la gloria de Dios. El temor de Dios se tiene que apoderar de ellos también. Ellos también necesitan glorificar a Dios, pero te tienen que ver en acción a vos. Tienen que ver a la iglesia activada haciendo la obra de Dios. Y después todo termina glorificando a Dios. ¡Wow! ¡Qué multiplicación en ese día! ¡Qué trabajo que hicieron estos hombres ese día! A mí me deja asombrado, hermano, cómo estos hombres alcanzaron, no solamente al paralítico, alcanzaron a una multitud. Y el Señor los felicitó a ellos. Por la fe de ellos Dios hizo milagro. Y el milagro hizo que todos los demás se convirtieran y glorificaran a Dios. Y se llenaron de asombro y de temor de Dios. Imagino esa gente, cómo quedaron. Preguntándose uno a otro, che, ¿cuándo va a ser la reunión la semana que viene? ¿A qué hora es? Yo voy a venir y voy a traer a alguien más. Yo me imagino esa multitud después que se fue el Señor a consultarle a los cuatro. ¿Qué se le dio por hacer eso? ¿Cómo hicieron, che? La gente después te busca. Si bien de entrada a veces parecen un obstáculo, pero son las personas que necesitan ver para creer. Verte el testimonio de tu fidelidad y del trabajo que con responsabilidad hace. A veces la gente, la multitud, necesita ver tu fe puesta por obra. El resultado va a ser que después la gente te siga. El resultado va a ser que después se multiplica la iglesia, y ahí sí que vamos a tener que estar al frente. Sí. Así, ahí sí que vamos a tener que ir hasta el frente, porque
es el trabajo que hace la iglesia, que hacen las personas unidas con esas metas, que hace que todo termine y glorifique al Señor. Eso es lo que glorifica a Dios. Eso es lo que contenta a Dios. ¿Por qué? Porque para eso murió el Señor, para salvar al perdido. Nosotros ya somos salvos, pero hay más perdidos que el Señor murió por ellos. Y para eso nos llamó a nosotros, para hacer esa obra. Eso es lo que nosotros tenemos que prestar atención a lo que el Señor quiere hacer conmigo y quiere hacer con la iglesia, quiere hacer con los que ya somos salvos. Necesitamos organizarnos, ponernos de acuerdo y hacer la tarea. La gente, hermano, se asombró de todo esto. ¿Qué podían hacer estos cuatro con una camilla cuesta? No pudieron atravesar por medio de él. Pero después fueron atravesados por el Señor. Fueron atravesados por el milagro. Fueron atravesados y terminaron glorificando a Dios y honrando a Dios y bendiciendo el nombre del Señor. Y muchas cosas, hermanos, terminan así. Este trabajo, hermano, provoca milagros, provoca asombro, provoca contentamiento y alegría. Se multiplican las personas de fe. Había 4 que tenían fe, pero cuando terminó esa reunión, había una multitud con la misma fe de aquellos 4. Que también glorificaban a Dios con el paralítico. Ese es el resultado, hermano. Nosotros a veces queremos ver el resultado antes. No existe el resultado antes. Yo nunca vi, por ejemplo, a alguien que empezó la escuela, el primario, y que le dieron el título de 7º grado. Tiene que esperar 7 años y si rinde... Siempre es después, hermano. Nosotros queremos las cosas antes, por adelantado. El único que cobra por adelantado, hermano, es Claro. Y usted lo tiene que pagar, por si no le queda claro. Eso es lo que Dios nos mandó a hacer. A veces estas cosas son tan sencillas de encontrar en la Escritura y tan complicadas para ponerlas por obra. Tan complicado a veces para entender estas cosas, que ese es el propósito de Dios. Eso llena a la iglesia de gozo, de alegría, de motivación. Esto provoca milagros, provoca una iglesia llena de gozo y alegría para seguir haciendo la obra del Señor. Yo me pregunto hoy, después de compartir estos versículos y esta historia de estos 4, yo me pregunto esto: ¿habrá 4 acá? ¿Habrá 4 que se podrán poner de acuerdo? ¿Habrá 2? ¿O habrá 10? ¿Cuántos se podrán poner de acuerdo para hacer esta tarea? ¿Cuánto le interesa hacer esta tarea? En eso tenemos que pensar. Si hay 1, si hay 2, si hay 4, si hay 10, bueno, pónganse de pie, vamos a orar. Todos aquellos que quieran, estén de acuerdo, pongan de acuerdo en hacer la voluntad de Dios y testificar a las personas de este Salvador que hace milagros. Dios puede utilizar tu vida y puede bendecir tu vida. Y vas a ver la gloria de Dios.
Y todo aquello que es un obstáculo hoy, mañana se va a convertir en un trabajo de consejería, de que la gente te va a buscar y te va a preguntar, ¿cómo se hace este trabajo? ¿Cómo se hace llevar la gente al Señor? Porque a la gente le va a interesar lo que estás haciendo, cómo lo haces. Y te vas a convertir en un ganador de alma y en un consejero de las personas, y vas a ver cómo la gloria de Dios se va a manifestar en tu vida, en tu casa, en la iglesia donde te congregas. Vamos a orar al Señor. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. En esta noche gloriosa, Señor, que tú nos permites, Señor, reflexionar, Señor, en todas aquellas cosas, Señor, que han quedado escritas para nuestra enseñanza, Señor. Tu palabra nos ha iluminado, Señor, ha iluminado nuestro corazón, ha iluminado nuestros pensamientos, Señor, ha iluminado todo nuestro ser, Señor, y hemos encontrado, Señor, esta palabra que nos desafía y que nos anima a ver tu gloria, Señor, llevando a los perdidos a tus pies, Señor. Donde tú, Señor, puedes salvar perfectamente a aquel que se acerca a ti, Señor. Porque todo aquel que a ti se acerca, tú no le echas fuera, Señor. Oh, Señor, tú le esperas con los brazos abiertos, Señor. Pero también esperas, Señor, que aquellos son salvos vayan a buscar a aquellos perdidos, Señor. Aquellos que se han paralizado en la vida, Señor, sin saber qué hacer, sin saber que hay salvación, sin saber que hay esperanza, Señor, sin saber tal vez que están perdidos y condenados por su pecado. Pero hay la iglesia, Señor, que va a reflexionar y va a salir en busca de aquellos, Señor, en el nombre de Jesús, testificando al perdido, acercándolo a tus pies, Señor, atravesando las multitudes, tal vez levantando un tejado para bajarlo, Señor, tal vez entrando por una puerta, tal vez entrando por una ventana, tal vez según la estrategia que el Espíritu Santo me dé en ese momento, Señor. Tú vas a hacer una obra y vas a salvar y vas a sanar, Señor. Y vas a llevar gozo a los corazones. Va a haber contentamiento en una multitud, Señor. Va a haber contentamiento en una familia, Señor. Porque aparece el paralítico caminando con la camilla bajo el brazo, entrando a su casa. Oh, y testificando de los hechos poderosos de Dios. Porque han visto maravillas. Oh, Señor Dios Todopoderoso, danos la gracia y la sabiduría, Señor, de entender, Señor, este llamado y este trabajo y esta tarea y esta responsabilidad de llevar adelante cada uno de tus hijos, Señor. Oh, Dios mío, porque todos hemos sido reconciliados contigo, Señor, y hemos recibido el ministerio de la reconciliación para reconciliar a aquel que está enemistado con Dios. Oh, Señor, que tú nos des la sabiduría y las armas, Señor, para hacer esta tarea gloriosa, Señor. Bendigo a tu iglesia, bendigo, Señor, las familias, los matrimonios, Señor. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Que ellos puedan hacer esta obra, Señor, en el nombre de Jesús, con sus familias, Señor. Oh, gracias te damos, Señor. Te amamos y te bendecimos, Señor. Oh, si alguien se siente en esta noche que necesita la bendición de Dios para hacer esta tarea, mientras los hermanos ministran la alabanza, puedes pasar al frente, puedes dar un paso al frente. Dios te va a bendecir. Dios te va a quitar los miedos, los temores, las dudas. Pero recibe la bendición de Dios y la fortaleza de Dios. No lo mataron, se entregó primero. Gracias. De esta manera amó Jesús, que entregó su vida en la cruz. No dijo nada, no abrió su boca. Le golpea, pero él perdona. De esta manera amó Jesús, que entregó su vida en la cruz.
Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Si hay alguien que puede pasar para que estemos orando, vamos a orar en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Que tú bendiga la iglesia, Señor, de Rosario, que tú bendiga la iglesia de Pérez, Señor, y a cada uno de que nos visita, Señor, en esta noche. Oh Dios mío, necesitamos, Señor, ser bendecidos, Señor, con tu bendición, Señor. Necesitamos ser fortalecidos, Señor, por el poder de tu fuerza y por el poder de tu Espíritu, Señor. Necesitamos, Señor, ese toque tuyo, Señor, para irme a mi casa glorificando y sintiendo, Señor, el poder de Dios sobre mi vida. Oh, Señor, en el nombre de Jesús, tu presencia va conmigo, Señor. Tu presencia va a mi casa, Señor. Tu presencia, Señor, me va a hacer caminar, Señor, en busca de aquellos extraviados, Dios. Me vas a fortalecer, Señor. Me vas a inspirar. Mañana me vas a abrir puertas, Señor, con personas que necesitan de ti, oh Dios. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Bendito sea Dios. Gracias. Gracias, Jesús. Muchas gracias por la atención y por la invitación en el nombre del Señor. Gracias por poder compartir la palabra y los pensamientos del Señor. Sembrar esto en el corazón de la iglesia. Amén. Que Dios le bendiga. Muchas gracias, pastor. Amén. Le damos gracias al Señor, a su palabra, todo lo que el Señor nos habló, nos ministró. Yo le voy a pedir a los músicos a ver si se animan a cantar feliz cumpleaños en la iglesia. A ver, ¿cómo hacemos ahora? Tomen asiento, por favor, un momentito más. Alcanzamos el otro.
quiero mencionar algunas cosas que hemos vivido. Gracias. No somos de ayer, y para los que no saben, quiero contarle un poquito la historia de la iglesia. Gracias. Nosotros pertenecemos a una iglesia que comenzó con misioneros suecos. En el año 1930, Carlos Fredriksson y familia llegaron a Rosario y comenzaron la obra en la cuarta provincia, con presencia de misioneros suecos en Argentina. Primero fue Buenos Aires, después Córdoba, después Misiones, y al fin llegó a Santa Fe también, aquí en Rosario. Los primeros 3 meses se hicieron algunas pequeñas reuniones en una casa de familia, y este es uno de los comentarios que hacía el misionero por aquel entonces. En estos últimos días hemos tenido algunas reuniones en una habitación de un hermano bautista que él ha llenado con bancos para la predicación de la palabra de Dios. ¿Por cuánto tiempo podemos continuar allí? Depende de cómo reaccione ante nuestro mensaje y las manifestaciones del Espíritu Santo. Porque hasta ese momento no había iglesia pentecostal. Entonces todas las iglesias que había eran iglesias tradicionales, y muchas de ellas se asustaban cuando alguien hablaba en lenguas. En algunos casos hasta el día de hoy suele ocurrir ese tipo de cosas también. Justamente esta llenura del Espíritu Santo movilizó a estos misioneros suecos. La obra comenzó un 7 de abril de 1930 en Rosario, y apenas si pudo llegar al año de vida y se cerró. Después de tener un tiempo más, la familia Fredriksson volvió a Rosario a continuar con la obra que dejaron inconclusa en el año 1938, y con la llegada de otro misionero, Olof Johnson, quedando este último al frente de la obra, quien hace este comentario también, dice: aquí hemos alquilado un pequeño salón, habiendo orado con bastante almas, pero todavía es un poco difícil saber si realmente alguien ha entendido la salvación. Ese es uno de los primeros comentarios en una carta que él envía a Suecia a los pastores en Estocolmo, avisando acerca de cómo estaba la obra de Dios en Rosario. La familia de Neil Abraham Casper se suma por invitación de Johnson, y en su paso por Rosario, el 4 de octubre de 1942, aparentemente, decimos eso, nuestro pastor, que ya está con el Señor, Nils Ivan Casper, cumplía los años por ahí, y él se acordaba más o menos de cómo era ese momento, da inicio oficialmente a la Iglesia Asamblea de Dios de Rosario. La obra era dura, como lo describe Johnson, y el pastor misionero Abraham Casper va a acuñar una de las célebres frases que muchas veces, tristemente, y hasta el día de hoy pareciera ser que es una cuestión a destronar a este personaje siniestro. Dice: Satanás tiene su trono en Rosario. Note usted de qué manera se presentaba esa situación. El pastor Nils Abraham Casper, el padre de nuestro pastor Nils Ivan Casper, él decía que Satanás tiene el trono en Rosario. Y creo que muchas de las personas a veces cuando escuchan hablar de Rosario podría decir, capaz que sí, por las cosas que suceden acá. Sin embargo, como bien decía también el mensaje de la palabra de Dios, la idea es que Dios encendió una luz en nosotros, y es hora de que levantemos en alto esa luz y que alumbre a todos aquellos que están en tinieblas. Este triste comentario tiene que ver justamente con la falta de resultados y la violencia y todo lo que usted se puede imaginar. Todo lo que hoy en Rosario se llama, que sigue llamándose Pichincha, como en otros tiempos, en esos lugares, por ejemplo, en otros tiempos, eran lugares de burdeles, de lugares de prostitución. Hoy es uno de los centros comerciales que tiene que ver con la gastronomía en Rosario. Sin embargo, esa no es la historia de ese lugar.
Pero Rosario sigue teniendo otras cosas tristes, lamentablemente, como la droga, la violencia y la muerte. Después de un tiempo, el que queda a cargo de la obra es Alejandro Palacios, quien allá por 1958, por ahí también, entrega esa responsabilidad al pastor Nils Abraham Casper, nuevamente, quien por unos 5 años quedó a cargo de la obra y regresó a Suecia como misionero, volvió a Suecia. Y en el año 1965 la iglesia atraviesa una crisis interna y se decide, uno de los grupos decide viajar justamente a Suecia y pedir que el pastor Nils Ivan Casper se haga cargo de la obra en Rosario. El pastor Nils Ivan Casper estaba como misionero en Paraguay, en Asunción de Paraguay. Y él estaba funcionando bien allí, llegué a conocer también la obra que él estaba haciendo en aquel lugar. Una de esas veces viajamos con Marcelo, me acuerdo, comimos unos manjares ahí en Paraguay, una barbaridad. Y desde allí fue llamado y vino. Desde 1965 hasta 1995, el pastor Nils Ivan es el pastor de la iglesia, a pesar del accidente acaecido en marzo de 1967, el cual lo deja paralítico de las piernas. Nadie hizo más por la obra del Señor en Rosario como el pastor Nils Ivan Casper. Él trajo un avivamiento que no solamente alcanzó a Rosario, sino que alcanzó a muchas provincias de Argentina, y que llevó el mensaje a través de los predicadores generados justamente en ese avivamiento hasta, creo que podría decir, hasta lo último de la tierra. Por todos lados habrían obras en ese tiempo, obras en La Ulás, en Mendoza, en el Chaco, en todas partes se abrían obras y gente era enviada justamente para hacer la obra del Señor. La iglesia había crecido de manera extraordinaria y ya el templo que tenían por calle Rioja ya no daba abasto, y entonces compraron lo que se llamaba en ese tiempo el Cine Star. Es la primera iglesia que compró un cine en toda Argentina para poder predicar el Evangelio. Fue justamente la iglesia Asamblea de Dios, guiada por el pastor Nils Ivan en aquel entonces. En eso fue pionero, como en la predicación del Evangelio. Llegó a Canal 5, Canal 3, por todos lados lo entrevistaban porque Dios hacía milagros, hacía sanidades, la obra del Señor creció. Durante sus 30 años él estuvo al frente y creó la Fundación Dios es Amor, estableció lo que se llamó el Colegio Bíblico, creó y trajo también la editorial Alerta, se imprimían los propios libros de la editorial Alerta, eran impresiones propias de la Iglesia Asamblea de Dios en ese momento. En el año 1995, el pastor Nicolás Poleico se hace cargo durante 8 años, enseñando y tratando de ordenar la obra del Señor, pero a causa de su salud deteriorada, termina renunciando y provocó tristemente una crisis institucional también, y muchas veces sufrimos eso, pero esta vez creo que fue la más terrible. En este caso a nosotros, como Iglesia de Rosario, nos tocó quedarnos sin templo, nos tocó quedarnos sin el lugar donde congregarnos. Y aunque, como decía la predicación, el hermano, para predicarnos necesitamos un templo, siempre vamos a necesitar un lugar donde poder congregarnos. Y la iglesia estaba acostumbrada a tener un lugar donde congregarse. Se alquiló durante mucho tiempo y en octubre o en noviembre más o menos del 2013 reorganizó la iglesia de Rosario, y el Consejo de Pastores delega esa responsabilidad en el pastor Luis Bagaloni, acompañado de un grupo de ministros que conformaban el ministerio de la iglesia de Rosario. En marzo del 2006, después de 3 años, los pastores expulsados deciden, al ver que no hay vuelta atrás, comenzar los trámites para pedir un nuevo fichero de culto, el cual se logra concretar en el año 2009. ¿Y sabe una de las cosas que sucede con nuestro fichero de culto? Es el primer fichero de culto dado a una iglesia que no sea la católica, que tiene en su nombre la palabra iglesia. Porque nosotros nos llamamos iglesia, pero el Estado nunca nos quiso reconocer como iglesia. Somos la iglesia del Señor. Sin embargo, en este caso en particular,
nuestra iglesia se llama justamente así, Iglesia Asamblea de Dios de Rosario, con el fichero 4057. En julio del 2008, el Consejo de Pastores acepta la renuncia al pastorado de la Iglesia de Rosario al pastor Luis Bagaloni y la iglesia queda a cargo del ministerio por 4 años. El 5 de febrero del 2012 asume el pastorado quien les habla y después de un comienzo esperanzador volvimos a sufrir otra vez algunas crisis en la situación y volvimos a tener que alquilar y volver a empezar, en muchos casos con mucha dificultad. Recién en el año 2017, desde el 2012 al 2017, se habló de crear un fondo para comprar un lugar, para tener nuestro templo propio. Llegó el momento de comprarlo, había que hacer algo. Este lugar valía en ese momento $38.000. Y la iglesia tenía juntado solamente 6.000. Usted puede sacar la cuenta si sabe lo que vale el dólar, ¿no? Eso no ha cambiado. Era imposible. Sin embargo, por alguna razón Dios permitió que los que quedamos, los pocos que quedamos, nos animamos, le creímos a Dios y avanzamos. Hice un trato con los dueños de que íbamos a pagar la mitad y la otra mitad en 24 cuotas de $782 mensuales. En ese momento el dólar valía 16 pesos. Y a partir de ahí empezó a subir como nunca. Sin embargo, Dios nunca llega tarde. Recibimos un préstamo de la iglesia de Pascana. Después de haber ayunado, estuvimos ayunando un tiempo bastante prolongado en la iglesia, pidiéndole al Señor que nos dé una salida, porque en el mes a mes nos era imposible pagar esa cuota de $782 y estábamos llegando ya al final de todo. Hablé con los hermanos y no hubo respuesta. Y después de un día, en respuesta a las oraciones más que al pedido, creo yo, Dios movió el corazón de los hermanos, nos hicieron el préstamo de $390.000 en ese momento y cancelamos la deuda una sola vez. El Señor fue bueno, devolvimos a nuestros hermanos sin intereses después esa deuda, hasta que un día también ellos, lo que quedaba de la deuda, nos perdonaron y ya no fue necesario seguir pagando eso, y por eso es que hoy estamos aquí. Desde aquel año 1930 hasta hoy pasaron 93 años. Hoy la iglesia está acá, por eso me gusta que estés, Susana, me alegro que estés. Estamos aquí con un propósito, de que esta iglesia se afiance y pueda hacer luz al barrio y podamos ayudar de alguna manera llevando el mensaje del Evangelio desde este lugar humilde. No venimos de un lugar así, venimos de un lugar que podríamos decir que hasta era ostentoso, con todo lo que teníamos. Éramos la iglesia más rica de Argentina, hermano, con todo lo que teníamos. Sin embargo, Dios nuevamente nos puso en nuestro lugar, podríamos decir, volver a la humildad, volver a empezar de cero, porque como Jesús nació en un pesebre, la iglesia de Rosario vuelve a nacer, no en un pesebre, sino en un garage, porque aquí guardaban los vehículos, los vecinos. Tuvimos que acondicionarlo y empezar de nuevo. ¿Qué es lo que el Señor tiene preparado para nosotros? Muchas veces nosotros podemos imaginarnos simplemente, pero tenemos promesa de parte de Dios. Cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y que aunque alguna vez le hayamos fallado al Señor, yo tengo esta certeza, hermanos, sé que amamos al Señor. Y Él tiene cosas maravillosas preparadas para nosotros. Algunos de nuestros hermanos hoy no están, porque no llegó al acuerdo. Esperamos todavía que llegue, porque para Dios no hay nada imposible. Otros se fueron con el Señor, otros como el pastor Ocaranza, Mendieta, o como hoy mencionaba mi propio papá, Margarita, Aurora, personas que
que han sido de alguna manera personas que hicieron un aporte a la iglesia, y más que un aporte, más que importante. Están enfermos, hoy no pueden movilizarse por sus propios medios, no pueden llegar hasta aquí. Sin embargo, Dios, que es fiel, Dios también tiene preparado para ellos su recompensa. Y le agradecemos al Señor por eso. Por eso, gracias Fabián por la palabra. Dios nos ayude a que no nos quedemos solamente con las glorias del pasado, y que oremos para que el Señor traiga un nuevo avivamiento en Rosario, y que podamos desde este humilde lugar comenzar a ensanchar nuestro territorio y alcanzar todo lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Amén. Dios bendiga a la iglesia. Dios bendiga a su pueblo. Dios bendiga a Rosario. Dios bendiga a nuestra querida Argentina. Y que aquel grito de libertad que dio aquella gente en Tucumán, hermanos, quiero decirle, la única libertad es la que Cristo nos puede dar. Amén. Solo Él puede hacernos verdaderamente libres. Así que feliz cumpleaños, iglesia. Para mí, junto con Sandra, es un privilegio servir al Señor aquí. La iglesia que me vio nacer, que me formó, que me envió, que me trajo de nuevo, y que seguramente en algún momento también otro tendrá que venir y hacerse cargo y llevar adelante. Porque las personas estamos de paso, pero la obra de Dios tiene que continuar. Amén. ¿Le cantamos el feliz cumpleaños a la iglesia? ¿Sí? Gloria a Dios. Amén. Que los cumpla feliz, el Señor te bendiga. Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, el Señor te bendiga. Que los cumpla feliz. Muy bien. Gracias. Amén, gloria a Dios, le damos gracias al Señor. La hermana Sandra tiene un presente para entregarle a nuestra hermana Mónica por la participación que tuvo. Y al hermano Fabián le pedimos a los dos que pasen de nuevo aquí sin tirar la cámara, por favor. Acá, al lado ahí de la torta que hizo Graciela, no hace cosa que me olvide que lo hizo Graciela. Y los souvenirs, hermanos, que los souvenirs es un trabajo de la escuelita bíblica, ¿sí? Ellos trabajaron para que podamos tener los souvenirs ahí delante. La hermana Sandra quiere decir algunas palabras alusivas a este momento. No. De darle gracias a Dios nomás por este momento, por esta reunión que tuvimos. Darle gracias a Dios. Amén. Amén. Hacemos entrega entonces el presente ahí al matrimonio. Está Ashley para allá también.